Muy buenas noches, un saludo especial a los compañeros, colegas de toda América Latina y de Centroamérica que se conectan. Un saludo especial a Leticia, a Nora, a Nelson, a la licenciada Dino, a Pablo, a Loli, a Herbert, a Ezequiel, a Eric, que está en Guatemala, a Ezequiel, que está en La Paz, y a los colegas que están aquí también en nuestra hermosa Colombia. Bienvenidos, es un placer saludarlos. Gracias por conectarse al club de lectura de esta noche. Empecemos. NIA 700, una norma recientemente modificada, año 2016, o sea, es un modelo reciente. Entonces voy a abrir aquí el cuerpo de la norma para ver que vamos a tratar una norma reciente. Por favor, en Google no busque la versión 2009. Cambiaron muchísimas cosas. Se incluyeron hasta nuevos párrafos. Hubo muchas cosas que cambiaron. Así que cuando usted esté en su ejercicio profesional, en su ejercicio estudiantil, en Google no busque la versión 2009 y si la busca, hágala a un lado porque está vigente la versión 2016 o la revisión del año 2016. ¿En qué consiste esta norma? En dos partes. Asociamos a la NIA 700 como la del informe y no es tan cierto. La NIA 700 es de formarse la opinión, que para mí es lo más importante, y luego efectivamente emitir el informe. Así que, ¿de qué trata la norma? Opinión, y dentro del informe va el párrafo más importante, que es la opinión. Así que vamos a ver dos momentos de la norma, uno al formarse la opinión y otro a redactar el informe. Listo, esa va a ser la antesala de la norma. Entonces vamos a empezar a leerla, que es lo que nos convoca aquí el club de lectura. Entonces, párrafo número 1 de la norma. Dice: esta norma internacional de auditoría NIA trata de la responsabilidad del auditor, perdón, la responsabilidad que tiene el auditor de formarse una opinión sobre los estados financieros. Aquí es donde le menciono que este es el momento número 1 de la norma. Para mí, esto es lo más importante, formarse la opinión. Y luego la segunda parte, ya vemos esta la parte A de la norma. Y luego la parte B trata de la estructura y el contenido del informe. Esa sería la parte B de la norma. Entonces, vamos a verla como en dos momentos, ¿no? ¿Sí? Para formarse la opinión hay que evaluar muchas cosas, hay que considerar muchas cosas. Ahora la opinión puede ser limpia o no limpia, o modificada, que es el término que utiliza la norma. Entonces eso lo vamos a ver y va a llegar claro el momento donde va a decir, señores, aquí termina ya usted, ya se debió formar la opinión, ahora vamos a ver el contenido del informe. Yo lo llamo también de esta manera: el fondo y la forma. Este es el fondo, formarse la opinión, y la forma pues es el contenido, es la estructura, es el orden de los párrafos. Esta es la forma. Así que empecemos por el fondo, pero ya llegará su momento donde arranquemos por el fondo. Dice el párrafo número 2, básicamente lo siguiente: hay otras normas, Daniel, que también tienen influencia sobre el informe. Así que se las menciono aquí a grosso modo. Dice, por ejemplo, la NIA 701, que es la más nueva de las normas. ¿Sí? Esta es una norma nueva, no, o sea, no existía antes, no está revisada. ¿Sí? ¿Y esta norma de qué trata? De las cuestiones clave. Esto aplica para empresas que cotizan en bolsa. Entonces, esto es un nuevo párrafo, nuevo, absolutamente nuevo. Un nuevo párrafo que se le incluye a el dictamen, pero depende de las circunstancias. Esa es la siguiente norma que vamos a evaluar, cuestiones clave. Entonces, cuestiones clave recibe dos siglas en español: cuestiones clave de auditoría. ¿Sí? Y también recibe la sigla en inglés que es Key Audit Matter. Usted la puede encontrar con cualquiera de las dos siglas. Generalmente la información se consigue así.
Si usted quiere saber qué es una cuestión clave, en qué momento incluirla, es obligatorio para quienes, eso está en la NIA 701, eso es de las CAM. Así es, licenciada Dino, es correcto. Entonces, eso está ya en la NIA 701, pero eso aplica solo para las empresas que cotizan en bolsa. Yo voy a dar un adelanto a esa NIA 701 y es lo siguiente. Antes en el dictamen, lo vamos a ver, el dictamen es muy cerrado. El dictamen le dice el orden en cuál colocar las cosas. O sea, usted no se vaya a atrever a decir, este párrafo lo voy a colocar aquí más arriba y este lo voy a cambiar. No, la norma trae el orden. Porque ¿qué quiere la norma? Uniformidad. ¿Sí? Una palabra que se va a repetir muchísimo en la norma es la palabra congruencia o uniformidad. ¿Qué va a pasar? Que si revisamos un informe de mi amigo Ezequiel en La Paz, y Ezequiel dice, señor, yo utilicé la NIA, y revisamos un informe de la licenciada Dino en La Guaira, y ambos dicen que utilizaron las NIAs, yo los comparo a los dos y los dos deben decir, o perdón, tener exactamente el mismo orden. Así estén en La Paz y así estén en La Guaira. O así usted esté en Sudáfrica o esté en Bogotá o en Duitama o aquí en Colombia. Si utiliza las NIAs debe parecerse. Por eso esto es importante. Porque cualquier dictamen debe parecerse. Listo. Entonces, ¿qué va a pasar con la NIA 701? Como eso es tan rígido, no había un espacio, no existía un espacio donde el auditor pudiera incorporar algo que, si bien es cierto, está bien. Esto es importante. Es importante porque la comunidad lo está exigiendo, porque el gobierno lo está exigiendo, porque las partes interesadas están diciendo, por favor, Nora, usted tiene que auditar eso, estos inventarios, esas unidades, esas estimaciones. Espero que lo haga. Y entonces eso es importantísimo y eso había que incluirlo en alguna parte del dictamen. Ese espacio no estaba, no existía. Entonces le abrió un pedacito al dictamen, la NIA 701, y le dijo a Daniel, mire, si hay algo importante, que todo el mundo tenga expectativa, que usted revise, que usted se pronuncie, incorpórelo en la NIA 701. Llegará su momento en el próximo club de lectura donde veamos la NIA 701. Sí. También está la NIA 705. La NIA 705 es de las opiniones diferentes a las limpias, o sea, las opiniones modificadas. Tengo siempre la tentación de decir opiniones limpias y opiniones sucias, pero esa opinión sucia no se oye bien, ¿no? No queda bien en una grabación, ¿no? Opiniones sucias, ¿no? Se van a llamar opiniones modificadas, ¿sí? Ese va a ser el término. Y entonces, claro, la estructura va a cambiar porque si la opinión no es limpia, ciertos párrafos van a cambiar, ciertas cuestiones, usted tiene que hacerle más énfasis. Entonces también cambia esta estructura que vamos a ver hoy. Entonces esa es la NIA 705. La NIA 706 trata de otros párrafos que se llaman de énfasis y de otras cuestiones, ¿sí? Entonces esos párrafos son opcionales. Lea por favor allá esa norma, la leeremos en un club de lectura para ver cómo incorporarlos, a ver si es necesario, Daniel. ¿Será que yo incluyo un párrafo? Yo le digo, tendría que leer la NIA 706. Listo. Así que esa es la serie 700 o las que más afectan a este modelo que vamos a ver hoy de la NIA. Listo. Eso es lo que dice esa norma, perdón, ese párrafo número 2. También hay una serie que es la serie 800 que también puede afectarse. Lo que vamos a ver aquí es para estados financieros normales, para empresas que publican estados financieros para fines generales. Pero si usted publica, o perdón, si su entidad publica estados financieros que para una entidad que ejerce inspección, vigilancia y control, una superintendencia, un ministerio o como se llame en su país, entonces usted tiene que preparar unos estados financieros para ellos específicamente. Entonces usted los va a auditar con la NIA 800. Y la NIA 800 tendrá otras maneras, otras formas que también debe usted revisar. Pero si usted audita solo un estado financiero, pues esto le aplica la NIA 805.
Pero entonces son derivaciones de la NIA 700. O sea, todos tienen que ver con la NIA 700, la 706, la 705, la 800, la 805, pero la mamá de todas es la NIA 700. La que trae lo más importante es la NIA 700. ¿Sí? Eso dicen estos dos párrafos para no leerlos específicamente, pero el siguiente sí lo vamos a leer. Dice, párrafo número 4. Los requerimientos de esta NIA tienen como finalidad alcanzar un equilibrio adecuado entre la congruencia y la comparabilidad. Lo veíamos y lo mencionábamos. La idea que se imponga, porque es que se impone una forma de emitir una opinión, es para que esto gane congruencia y para que se pueda comparar, para decir, mire, estos señores utilizan las NIAs, o sea que eso es comparable. ¿Qué sucedía antes de esto? ¿Sí? Mire, cuando usted iba a leer un informe de Costa Rica, un informe de un auditor financiero de Costa Rica, e iba a leer uno de Colombia, eso usted no lo podía comparar porque cada quien tenía su propia legislación y las superintendencias o las entidades que ejercían inspección, vigilancia y control, pues ordenaban cosas y eso no era comparable nunca. ¿Sí? Entonces ahora eso mejoró bastante. Dice, la comparabilidad entre informes de auditoría emitidos globalmente. Las NIAs se aplican para más de 120 países. Así que nuestro informe es comparable con los colegas de Malasia, por ejemplo. Y la necesidad de incrementar el valor de información proporcionada por los auditores, haciendo que la información que proporciona el informe de auditoría sea más relevante para los usuarios. Esta NIA fomenta la congruencia. Yo le digo, oye, ya escribieron congruencia 2 veces, ¿no? Porque una palabra que requiere la norma. Pero reconoce la necesidad de la flexibilidad para amoldarse a las circunstancias concretas de las distintas jurisdicciones o distintos países. ¿Qué quiere decir? Que a pesar de la rigurosidad, hay ciertos, eso sí, pequeñitos espacios donde le dice, mire, aquí lo del país, eso métalo aquí. Eso colóquelo en este párrafo. Lo que aplica ya en Ecuador, aplíquelo aquí o colóquelo en este lado. Pero yo debo reconocer que esos espacios son limitados. ¿Sí? Son un par de párrafos que usted dice, lo del país, vaya allá y aplíquelo. Listo. Eso dice el párrafo 4 para terminar, otra vez la palabra congruencia. Dice, y entonces la congruencia del informe promueve la credibilidad, como todos se parecen. Entonces, cuando un dictamen no se parezca al de otro, entonces uno dice, uy, ¿qué pasó ahí? Le voy a dar un tip, un pequeñito, ¿sí? Solamente para saber si su dictamen tiene congruencia. ¿Cómo le parece que yo tengo la costumbre de cuando emito los informes de colocar la fecha al principio? De colocar la fecha y decir, señores, 25 de agosto, año 2021, Bogotá, y coloco la fecha al principio. ¿Sabe qué dice la norma? La norma dice, discúlpeme, Daniel, es que el primer párrafo es el título y después usted me colocó la fecha. Amigo, eso no es así porque es que debajo del título viene el destinatario y debajo del destinatario ya viene la opinión. No hay espacio para la fecha al principio. Y entonces, ¿qué pasa? Ese pequeño detalle de colocar, pues que yo siempre en las cartas escribo arriba la fecha y en la ciudad donde estoy. La norma dice, no, Daniel, es que la fecha va al final. Mire, la fecha es de hecho, la fecha es el último párrafo. Aquí va, mire la fecha. Nombre, dirección, fecha del informe. Y entonces, si usted ve ese detallito pequeño, no quiere decir que el dictamen va a estar mal, pero quiere decir que está perdiendo puntos, está perdiendo congruencia, está perdiendo uniformidad. Porque todos los dictámenes que se hagan conforme a las NIAs, la fecha debe ir al final. Pequeño detalle, ¿sí? Entonces, por favor, considérelo y tómelo en cuenta porque eso hace que su dictamen tenga más congruencia. Y entonces, si es congruente, promueve la credibilidad, es reconocible en el mundo y hace que sea más fácil la identificación de aquellas auditorías realizadas de conformidad con normas reconocidas a nivel mundial, como son las NIAs. ¿Sí? También ayudan a fomentar la comprensión por parte del usuario
y a identificar cuando concurren circunstancias inusuales. O sea, ¿qué pasa? Usted compara dos dictámenes de NIAS y de repente aquí le ve unos párrafos extraños. Esos son circunstancias inusuales. Eso es raro, eso es extraño. Entonces, enseguida el usuario dice, ¿y estos párrafos de dónde salieron? La NIA no requiere esos párrafos. Entonces empieza a prestarle atención a esos párrafos. Esos son los primeros 4 párrafos de la norma. Luego, el párrafo 6 dice así. Muy cortico los objetivos, la verdad, de esta norma. Para hacer una norma tan poderosa, los objetivos son muy cortos. Y dice, la idea, Daniel, es que usted después de que lea, comprenda y entienda esta norma, usted se forme una opinión. ¿Sí? ¿Y cómo es el proceso de formación de la opinión? Permítame rayar aquí esta norma porque ella lo va a mencionar a grosso modo. La idea de formarse una opinión, ¿sí? Esa opinión está basada en la evaluación de las conclusiones extraídas sobre la evidencia. Básicamente la historia vamos a construirla de atrás hacia adelante. ¿Sí? Entonces tiene la opinión o se va a formar la opinión. ¿Sí? ¿De dónde saca la opinión? De las conclusiones. ¿Las conclusiones de qué? ¿O la evaluación de qué? Conclusión. De la evidencia que he obtenido. Vamos hacia atrás. Entonces, cuando usted empieza a acumular evidencia, cuando se empieza a llenar de evidencia, a llenar de papeles de trabajo, a hacer evaluaciones, usted empieza a formarse unas conclusiones en su mente. Y luego de que se forma una gran conclusión, eso se va a llamar la opinión. Ahora, ¿pero de dónde saca la evidencia? Vamos más para atrás. La evidencia la saca de los procedimientos de auditoría. Sí. Entonces, esto podría ser la reconstrucción de la opinión. La opinión se basa en conclusiones. ¿Conclusiones que saco de dónde? De la evidencia. ¿Y dónde saco la evidencia de los procedimientos? O sea, de las entrevistas, de las evaluaciones, de los recálculos, de las confirmaciones externas, de los exámenes, de las indagaciones, de las reejecuciones. ¿Sí? De todo eso saca. Entonces, ese es el camino para llegar a la opinión. Listo. Eso es lo que va a decir ahí a grosso modo ese párrafo. La formación de la opinión se va a basar en las conclusiones que usted sacó de la evidencia, que sacó de los procedimientos. Listo. Y luego, por favor, exprésela correctamente en un informe un informe escrito cuyo orden yo le voy a imponer. Eso es lo que dice ese párrafo. Luego hay unas definiciones interesantes que hay que revisar. No podemos saltarnos estas definiciones. Párrafo 7, definiciones. Entonces dice, señor, mire, lo primero es que comprenda usted que los estados financieros que vamos a hacer aquí o que vamos a emitir una opinión, perdón, acá, y hacer el informe son de fines generales, no son de fines específicos. Si son de fines específicos, vaya a la 800, allá le ayuda. Listo. Y el marco que hablamos aquí es un marco para todo el mundo, o sea, es el marco NIF generalmente. Y ese marco NIF satisface necesidades comunes, no solamente de la superintendencia, del ministerio, de la coordinación, ¿sí? Sino de muchas personas. Y eso va a un amplio espectro de usuarios, o sea que nos sirve. Pero como ustedes recordarán, si no, aquí lo recordamos, existen 2 tipos de marco. Hay 2 clases de marco. En esta parte del mundo nosotros conocemos las NIF, que podría llamarse un marco de imagen fiel. Y esto hay que entenderlo como parte de la lectura de la norma. Entonces, existen 2 clases de marco para auditar, o que podemos encontrarnos 2 clases de marco. ¿Sí? El primer marco se llama de imagen fiel, aquí lo veo, imagen fiel. Y el segundo marco se llama de cumplimiento, que está aquí abajo, marco de cumplimiento. Aquí lo puedo ver, lo voy a señalar aquí en rojo también. Entonces, Daniel, ¿usted en qué marco está? Y yo le digo, pues déjeme leer a ver qué marco es, a ver si yo puedo identificar lo que es. El marco de imagen fiel tiene 2 características, características que no tiene el marco de cumplimiento. Cuando se habla de marco, se habla de
de cuáles son las normas, cuáles son los estándares para preparar los estados financieros. ¿Sí? Entonces el marco de imagen fiel dice que tiene dos características. ¿Sí? Y el marco de imagen fiel reconoce que puede ser necesario que la dirección revele o añada información adicional. Básicamente el marco de imagen fiel dice, mire, aquí le doy los principios que hay que hacer, pero si usted cree que hay que añadirle más, hágale. Eso es NIF. Las NIF dicen, mire señores, si de acuerdo a su juicio, usted cree que aquí deben añadirle más revelaciones, debe usted tomar una mejor forma para reconocer ciertas transacciones, hágale adelante. Eso es un marco de imagen fiel. El marco de cumplimiento es cerrado. El marco de cumplimiento dice, señores, esto es lo que nosotros decimos y de aquí usted no se puede separar, ni colocar menos ni colocar más, es lo que hay. Ese es el marco de cumplimiento. Sí, pero nosotros estamos en un marco de imagen fiel. Y la segunda característica es que reconoce el marco de imagen fiel explícitamente que puede ser necesario que la dirección no cumpla alguno de los requerimientos. O sea, que se separe de los requerimientos. Eso es NIF. ¿Qué dicen las NIF? Miren, en situaciones extremadamente raras, extremadamente infrecuentes, ¿sí? Puede ser que usted esto no le aplique. ¿Sí? Puede ser que usted se separe de esto. Revélelo, pero eso puede pasar. Eso es NIF. Así que nosotros nos estamos enfrentando, estamos auditando un marco de imagen fiel. Los estados financieros se preparan bajo un marco de imagen fiel. El marco de cumplimiento, dice, el marco de cumplimiento, las posibilidades de separarse, de añadir, de incumplir, esas no existen sin contemplar las dos posibilidades. Un marco de cumplimiento pueden ser los principios o las normas de contabilidad y de información financiera de Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, el marco de imagen fiel es sobre principios. ¿Sí? El marco de imagen fiel es sobre principios y el marco de cumplimiento es sobre reglas. Ojo, este es sobre reglas. ¿Sí? Y el marco de imagen fiel es sobre principios, este que está allá arriba, de imagen fiel, ese es sobre principios. Entonces, para aclarar, ¿sí? Porque esta norma, como dice, yo no sé su país qué es lo que está utilizando. Sé que la mayoría de países están utilizando NIF, pero es que hay otros países que están utilizando marcos de imagen fiel. Entonces la norma hace una separación en algún momento y dice, si usted va por marco de imagen fiel, o sea, si va por NIF, vaya por aquí. Pero si va usted por marco de cumplimiento, váyase por acá. Entonces, marco de imagen fiel o marco de cumplimiento. Eso hay que considerarlo, claro. Cuando uno lee esto, uno dice, pero eso no me aplica a mí, ¿eso para qué lo coloca la norma? Yo le digo, porque la norma va para 120 países. ¿Sí? Y en algunos países hay unas cosas muy extrañas. Entonces eso hay que entenderlo. Lo aclara la norma porque más adelante lo va a colocar en ejemplos. ¿Listo? Y por último, la última definición, un concepto, dice Iván, utilizamos NIF-MEX-GAP cuando auditamos un estado financiero consolidado. Es un marco de imagen fiel. Gracias, Iván. Un saludo hasta México. La mayoría de nosotros utilizamos marcos de imagen fiel basados en NIF. Algunos hacen su propio marco, ¿sí? Como en México. Otros dicen, mire, copiamos la NIF tal cual, pero la mayoría de nuestros marcos son de imagen fiel. Pero puede suceder que usted esté en un marco de cumplimiento en algún país muy lejano. Gracias, Iván, por su comentario muy amable y me alegra verle. Entonces, la última definición dice, Daniel, ya no hable más de opinión sucia porque es que eso suena muy feo. ¿Sí? Mejor llámelas de esta manera. Llame a las opiniones limpias, y esta va a ser una manera técnica, las opiniones limpias las va a llamar no modificadas. Y las opiniones que tienen detalles, que tienen cosas, que tienen incorrecciones, que hay algo que decir, a esas las va a llamar opiniones modificadas. Y esto para mí fue muy complejo de entender. O sea, yo prefería llamarles opiniones limpias o no limpias, ¿sí? Pero ese lenguaje técnico que utilizaba la norma
me superaba, hasta que lo comprendí y le voy a comentar cómo lo comprendí. ¿Listo? Porque esto es necesario, hablar como hablan las normas es necesario. ¿Sí? Entonces, básicamente, la norma dice, existen dos grandes clases de opiniones. Las no modificadas y las modificadas. Pero también pueden tomar sinónimos. Y sí que hay sinónimos. Oye, en español está lleno de sinónimos. Entonces, la no modificada, algunos la llaman limpia. Yo le digo, yo la llamo limpia. Otros la llaman sin salvedades. Bueno, también se puede llamar sin salvedades. Pero también otros la llaman favorable. Uy, todos son sinónimos, significa exactamente lo mismo. Favorable. Pero también otros la llaman no calificada. Dios, ¿cómo hay de nombres para la opinión limpia? Ahí le voy a contar 1, 2, 3, 4, 5 nombres para decir exactamente lo mismo. Sí. No calificada, limpia, sin salvedades. Sin embargo, a mí me confundía y le cuento una historia. Recién yo comenzaba en auditoría, estábamos ante la expectativa de la opinión de los auditores que venían del extranjero. Y entonces teníamos todas las expectativas, todos estábamos ahí pendientes, ay, qué opinión nos van a dar estos señores auditores. Y estábamos ahí como casi pegados a la oficina diciendo estos auditores qué opinión van a dar. Y de repente sueltan la frase diciendo, y nuestra opinión es no calificada. No calificamos la opinión. Yo no lo entendía. Yo dije, oye, ¿no la calificaron? ¿Es bueno o es malo? O sea, debían calificarla, pero no la hicieron. Y si no la calificaron fue porque nosotros hicimos algo mal. Y yo no lo comprendía. Entonces yo no sabía qué cara hacer, si estar feliz o estar triste, porque es que no calificada, es que, o sea, debían calificarla y no lo hicieron. No. Entonces ya le voy a decir cómo comprendí o cómo creo comprender eso. Y las modificadas es así que reciben muchísimos nombres. Aquí están las con salvedades. Aquí están las negativas, pero las negativas también se llaman desfavorables. También hay otras que se llaman adversas. También se llaman con abstención. Veremos en su momento el mundo de las modificadas. ¿Sí? Entonces están las salvedades, las negativas tienen sus sinónimos, también están las adversas. Entonces eso tiene un mundo de sinónimos. Gracias a las personas que con su ingenio le pusieron tantos sinónimos a las opiniones. Desde aquí le enviamos un saludo a las personas que han puesto tantos sinónimos a estas normas. Pero, ¿qué es el sentido de modificar o no modificar? ¿Cómo le parece que el auditor cuando llega y casi que es su segundo día, ¿sí? El primer día se llegó, buscó oficina, buscó un computador para sentarse, buscó un espacio. Eso hizo el primer día. Y el segundo día, el señor auditor, con muchas ganas de utilizar las NIAs, hizo una carta. Esa carta está en la NIA 210. ¿Sí? Una carta. Y esa carta en el segundo día, esa carta dice lo siguiente. Cuando la vemos en su club de lectura, allá veremos la carta y vemos el modelo. Entonces el señor dice, el señor auditor, usted es el señor auditor o auditora, dice en esa carta lo siguiente: señores, queremos que queden las reglas de juego clarísimas. Es nuestro segundo día, pero queremos que por favor ustedes tengan claro y nosotros también las reglas de juego en nuestro segundo día. Entonces, para que queden claras las reglas de juego, pues debe firmarse un acuerdo. Y para que sea un acuerdo, pues deben haber dos personas. ¿Y quiénes son esas dos personas? La administración y el auditor. Y ellos firman un acuerdo de los términos se llama. Y entonces ellos dicen, ¿sabe qué? Dígame por favor sus responsabilidades. Yo le digo las mías. Entonces la responsabilidad de la administración y la responsabilidad del auditor. Y ambos se ponen de acuerdo en que las responsabilidades son correctas. Pero luego esa norma dice, señor auditor, ¿qué tal si usted le anticipa, ojo, le anticipa
una estructura de un informe. El segundo día de auditoría, ojo, el segundo día de comenzar mi dictamen, le anticipa un modelo de informe. El segundo día. Por supuesto, ese modelo de informe no será al final, ¿sí? Porque apenas estamos en el segundo día, pero anticípele un modelo de informe, una estructura para que él se dé cuenta de qué es lo que usted va a hacer, de cómo va a opinar, de cómo va a ser su redacción. Generalmente uno anticipa un modelo de informe limpio. Pero le aclara, le dice, estamos en nuestro segundo día, aquí le estamos mostrando, un modelo de informe. Pero ojo, este modelo limpio al final puede modificarse o puede no modificarse. Nótese esto. Estamos en el segundo día de la auditoría, le muestro un modelo y al final de la auditoría, o sea, meses más tarde, meses después, yo le digo, mira, ese modelo limpio, mientras pasa el tiempo, mientras obtenemos evidencia, mientras hacemos procedimientos, ese modelo limpio puede cambiar, puede modificarse. Entonces, ¿a eso qué se le llama? A esa modificación que encontré problemas, que encontré incorrecciones, que ya no es limpio, que durante el camino de la auditoría mudó y ahora yo tengo que cambiar ese modelo que es limpio. Entonces, nótese que esto es como la expresión de algunos profesores en algunas universidades que dicen, señores, primer día de clase, ¿cómo están? Todos tienen 5 y todo el mundo feliz, todos tenemos 5 el primer día. Sí, pero de usted depende el último día mantenerlo o no. Eso funciona igual aquí. Señores, todos tienen opiniones limpias, pero de ustedes depende que la mantengan o no la mantengan. Si no la mantienen, pues yo tendré que cambiar ese limpio que dije al principio. O si no lo cambio, si no lo modifico, no modificada, pues eso ¿qué va a ser? Una opinión limpia, se va a mantener limpia. Entonces es el sentido que le he dado a esta expresión, ¿no? Entonces al principio, el primer día me dan un modelo limpio, ¿sí? Comienzo con una buena nota, todo el mundo tiene A, todo el mundo tiene 5, todo el mundo tiene 10, o sea, feliz, pero depende. Si todo sale bien, yo no modifico eso. Quiere decir, no modifico, que lo mantengo. No lo cambio. Mostré limpio al principio y al final sigo con el limpio. Eso es una opinión no modificada. No hubo necesidad de calificarlo porque yo ya le puse 5 y usted o le puse 10 o le puse A, ¿sí? Y usted al final terminó con limpio. Listo. En cambio, una empresa comenzó con limpio, pero tuve problemas, había reconocimientos y mediciones que eran extrañas, las políticas eran bastante extrañas, las interpretaciones, las estimaciones y al final no, esa persona no terminó con el limpio, terminó con una salvedad. O sea que yo debí modificar. ¿Mi qué? Mi dictamen limpio. Entonces, así comprendí, claro, ahora ya se me hizo algo más sencillo diciendo, pues no modificado quiere decir que al principio me dieron limpio y yo lo mantuve, nadie lo modificó. Pero si lo modificaron, quiere decir que el auditor dijo, no, ya no es limpio, como era al principio, tengo que incluirle ciertas cosas que fui encontrando. Listo. Entonces, eso es lo que quería mencionarle. Vuelvo a la norma. Entonces, aquí no modificada también se llama favorable. Listo. Hay que aclarar algo, dice el párrafo 8. Cuando hablamos de estados financieros, hablamos de un conjunto completo. Hablamos del paquete básico, ¿sí? Con fines generales. No vaya a confundir estados financieros con propósitos específicos, por favor, no lo vaya a hacer. Eso es lo que dice ese párrafo. ¿Listo? Luego dice el párrafo 9, bueno, que si hacemos referencia a NIF, pues son las NIF o son las NIC-SP, las normas del sector público. ¿Sí? Eso lo menciona ahí. Listo. Ahora vamos a ver los requerimientos, que es lo más importante de las normas junto con las guías. Dice el primer párrafo, bueno, Daniel, la misión que tenemos que aquí es formarnos una opinión, o sea, evaluar la evidencia. Usted tiene una evidencia ya en la nube, en el software, en una carpeta, o si la tiene física, la tiene en un archivo, ya obtuvo un montón de evidencia
de varias cuentas, de varias transacciones, de varios procedimientos, ahora es necesario evaluar esa evidencia y formarnos la opinión. ¿Sí? La formación de la opinión tiene la siguiente frase. ¿Sí? Vamos a formarnos una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco. Nótese cómo va redactada la opinión, porque en algunos países como en Colombia, ¿qué decía Colombia? ¿O qué decíamos? ¿Qué aún lo mencionábamos? La opinión de nosotros era así. Los estados financieros fueron tomados fielmente de los libros. ¿Sí? En eso estamos diciendo que los libros dicen una cosa y entonces nosotros estamos tomando fielmente de ahí. Y así lo expresábamos. ¿Sí? La norma dice, no, Daniel, no, usted no puede hablar que fueron tomados fielmente de los libros. Esa expresión yo no la conozco, dice la niña. La niña dice que usted forma una opinión sobre si los estados financieros han sido preparados, ojo, en todos los aspectos materiales. No dice que en todos los aspectos, sino dice en los aspectos que son importantes, en los aspectos que superan la materialidad, los estados financieros están bien. Nótese que esa palabra, en todos los aspectos materiales, dice lo inmaterial usted lo pudo no evaluar, lo pudo dejar a un lado. Aquí necesito que todo lo que supere la materialidad esté bien. ¿Y qué es estar bien? Que se prepare de conformidad con las NIF. Entonces, ¿cómo es una opinión? Una opinión es decir que los estados financieros se prepararon conforme a las NIF, no que fueron tomados fielmente de los libros, que fueron acumulados, que fueron medidos. No, esa no es la expresión que utiliza la norma. ¿Sí? Una expresión seca. Fueron preparados conforme a las NIF y se prepararon en todos los aspectos materiales. Punto. Eso es lo que dice el párrafo 10. Luego el párrafo 11 dice, entonces para formarnos esa opinión de que los estados financieros fueron preparados conforme a las NIF en todos los aspectos materiales, quiere decir que usted obtuvo una seguridad razonable. La seguridad razonable es la más alta de las seguridades. ¿Sí? Muchos piensan que el auditor debe tener una seguridad absoluta. Mejor dicho, usted está seguro de lo que está diciendo, pero absolutamente, yo le digo, discúlpeme, esa expresión absoluta no existe aquí. Aquí lo que existe es una expresión razonable, o sea, alta, pero no absoluta. Entonces, la opinión que yo vaya a dar es una opinión con seguridad razonable. Listo. Esa expresión también hay que conocerla y rechazar frases como está absolutamente seguro de lo que está diciendo. Yo le digo, no, estoy razonablemente seguro de lo que estoy diciendo. Esa sí es lo correcto. Entonces, ¿qué sucede? Una opinión limpia, formarnos una opinión limpia, es decir, que los estados financieros están bien, que están preparados conforme al marco. ¿Qué quiere decir eso? Que si están bien, en vez de decir eso que están bien o que están ok, la norma va a utilizar una frase más sofisticada y decir, Daniel, eso que usted me diga que eso está bien, que eso está ok, que dedito arriba, no. Cámbieme el vocabulario y va a decir de la siguiente manera. Los estados financieros fueron preparados en todos los aspectos materiales conforme a la NIF. ¿Por qué? Porque se encuentran libre de incorrección material. O sea, la manera de decir que eso está bien, que eso está ok, que eso está correcto, es esa que usted ve en pantalla. Libre de incorrección material. Si está libre de incorrección material es porque está bien, porque está correcto, porque está adecuado. Listo. Y entonces para decir que todo está bien, que está correcto, se necesitan dos cosas, bueno, tres. Entonces, nótese, vamos a formarnos la opinión limpia, la opinión correcta, la opinión de que los estados financieros están libres de incorrección. ¿Cómo nos formamos esa opinión? Con tres elementos. Los vamos a ver enseguida de acuerdo a la norma. Entonces, permítame aquí compartir la pantalla. Regálame un instante, por favor. Ya regreso. Un momento nada más.
Ya, muchas gracias por su paciencia. Entonces le decía que la norma va a empezar a construir, a formarse una opinión. Va a empezar a formarse la opinión limpia. Entonces vamos a empezar a formar la opinión limpia. La opinión limpia se forma en tres columnas o en tres pilares. Si no está alguno de estos tres, la verdad no podemos dar opinión limpia. Entonces aquí está. Y la opinión no modificada o limpia se va a basar en esas tres columnas. Aquí va a estar la opinión limpia. Vamos a atender lo que dice la norma. Listo, norma, ¿cuál es la primera columna de la opinión limpia? O sea, la opinión libre de incorrección material sobre los estados financieros. Norma dice, listo, Daniel. Primero, que usted obtuvo evidencia de auditoría suficiente y adecuada. O sea que no me va a salir con que no me dejaron aquí entrar, no me proporcionaron esta información. La verdad es que no me di cuenta de eso porque es que eso nunca me lo entregaron. Mire, la verdad es que no me dejaron entrar al inventario. Yo no pude acceder a esta información. No. Si usted tiene alguna de esas frases, la opinión suya probablemente no sea limpia. Mire que llegó una tormenta eléctrica y los computadores se dañaron y no tenían en la nube, no tenían un backup, no tenían una copia de seguridad, sino hasta el mes de septiembre. Así que octubre, noviembre y diciembre lo construyeron a punta de estimaciones, solo con estimaciones. Yo le digo, oye, no, es que esta columna es clave. Esta es la columna de la evidencia. Esta. Sin esta, grave. ¿Sí? Evidencia auditoría. Entonces, eso es lo primero que dice la norma. Lo segundo que dice la norma es lo siguiente. Dice, B, la conclusión del auditor de conformidad con la NIA 450 sobre si las incorrecciones no corregidas son materiales individualmente o de forma agregada. ¿Qué quiere decir ese enredo que dice ahí la norma? Quiere decir lo siguiente. Señor, dígame por favor aquí que usted no tiene incorrecciones, o sea que los estados financieros están libres de incorrección, o sea que están bien, libres de incorrección. Y que si no corrigió algunas, la administración, pues son por debajo de la materialidad, que están por ahí por debajo. Entonces, dígame si los estados financieros están libres de incorrección material. Yo tengo que decirle, sí, señor, sí están libres de incorrección material. No tienen incorrección, eso está correcto. Ya tengo el 66%, me falta el siguiente 33%, ya tengo 2/3 de la opinión limpia. Me falta el tercero. El tercero es extensísimo. El largo. Los dos primeros se entienden, pero el tercero dice, un favor, para construir el tercero debe hacer las evaluaciones que requiere el párrafo 12 al 15. O sea, eso es largo. Vamos a leerlo. Entonces vamos a construir el último pilar, la última columna. Dice, bueno, Daniel, primero, asegúrese por favor que los estados financieros estén libres de sesgo. Dice el párrafo 12, el auditor evaluará si los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco. La norma no puede decir NIF, porque algunos países no tienen NIF. Entonces, por eso llama el nombre genérico marco de información financiera aplicable. Dicha evaluación tendrá también en consideración los aspectos cualitativos de las prácticas o de las políticas contables, incluidos los posibles sesgos de la administración. Mejor dicho, Daniel, ¿se cumplió o no con el marco? ¿Sí? ¿Hay sesgos o no? Porque es que en algunas estimaciones, en algunos ajustes, en algunas presentaciones, las administraciones se sesgan y dicen, esto presentémoslo, pero llamémoslo de esta manera. Esto revelémoslo, pero hagámoslo de esta forma. Entonces la norma me está diciendo, ya evaluó eso. Yo le digo, pues sí, yo vi todo correcto. Luego dice lo siguiente, oye, las políticas, ¿sí?, son congruentes con el marco. ¿Sí? Las políticas son congruentes con el marco. ¿Usted ya hizo eso? Y entonces yo por dentro, oye, no, yo asumí que las políticas estaban conforme al marco. Entonces hay que hacer una evaluación y colocar por un lado aquí las políticas y por otro lado aquí el marco.
y conseguir la congruencia. ¿Por qué? Para mi sorpresa hay algunas políticas que se separan del marco. Y el marco dice blanco y las políticas dicen gris. O hay políticas muy ambiguas que quedan muy abiertas y se prestan para sesgos. Listo. Eso es lo que dice el párrafo 13. Luego, otra cosa, que esas políticas que requieran revelación, oye, que esas revelaciones las comprendamos, las entendamos, que no utilicen un lenguaje que nadie va a entender. Entonces, una evaluación, vamos a construir ese tercer marco de acuerdo a las políticas. Entonces, de acuerdo, perdón, a la evaluación de las políticas. Entonces, vamos a ir construyendo, vamos a ir colocándole ladrillos a este, entonces llamémoslo aquí, políticas. Y también llamémoslo revelaciones. Pero falta, y falta bastante. Sigamos construyendo esa columna. Dice, listo, Daniel, un favor. Las estimaciones contables, si las hay, son razonables. Sí. Entonces, las estimaciones son correctas, utilizaron una hipótesis adecuada, una fórmula correcta, una fórmula adecuada. O de repente salieron con una política, por ejemplo, o una estimación, perdón, de depreciación acelerada selectiva. ¿Cómo así que depreciación acelerada? Si ellos tenían una depreciación en línea recta, ¿por qué de repente cambiaron por depreciación acelerada? ¿Sí? Entonces, las estimaciones son razonables, utilizaron una fórmula que nadie conoce para determinar las depreciaciones. ¿Sí? Entonces, eso hay que evaluarlo. Entonces vamos a construir y vamos a añadirle otro ladrillo, a decir, señor, un favor, las estimaciones, yo le digo, listo, las estimaciones ahí van, y evalúe las que habían, si es que había. Siguiente ladrillo, dice, la información presentada es comparable, o sea, presentaron el año pasado, porque para tomar decisiones yo necesito 2 periodos, para comprender yo necesito 2 periodos. Para mi sorpresa, algunos estados financieros se presentan, para mi sorpresa, con un solo periodo. Entonces, eso hay que decirlo. Eso no puede ser limpio si presentas un solo periodo. Entonces, ¿qué va a pasar? Yo digo, no, es normal si presentaron 2019 y 2020. Listo, no hay lío. Ahora, pero esa comparación, ¿sí? Esa presentación se hizo de forma clasificada, agregada, desagregada y calificada. O sea, eso está con un formato correcto, con un formato adecuado. Presentaron lo que era importante o lo escondieron. ¿Sí? Porque es que hay algunas administraciones que tienen unas malas costumbres. ¿De qué? De presentar información y cambiarle nombres, cambiarles el formato, esconder cosas. No, pues esto es para que no se den cuenta. Y si lo llamamos de esta manera, nadie se va a dar cuenta de eso. Y eso es lo que quiere la norma, ¿no? Sobre la información que se ha revelado. Listo. Luego dice el literal E. Los estados financieros revelan información adecuada que permita a los usuarios entender a los usuarios a quienes se destina entender el efecto de las transacciones. La terminología adecuada es empleada. Entonces, nótese que todo esto tiene que ver con revelaciones, estimaciones y políticas. Esos son los 3 ladrillos, pero están muy detallados para construir la opinión limpia. Entonces, cuando ya usted tenga eso, usted puede decir, ya tengo la opinión limpia. Entonces, la opinión limpia se construye con 3 tercios. Primer tercio, la evidencia. Segundo tercio, si los estados financieros están libres. Y tercer tercio, las evaluaciones sobre políticas, revelaciones y estimaciones. Cada vez que vea a un auditor dando una opinión limpia, imagínese esas 3 columnas. El auditor no puede dar una opinión limpia si dice, mire, es limpia, pero lo que pasa es que no pudo obtener evidencia del inventario o de estos instrumentos. Entonces eso no podría ser. Cuando la norma ve estos 3 pilares, estos 3 tercios, este 100%, dice, listo, señor, yo creo que usted está listo. Unas últimas recomendaciones y vamos a construir la estructura de la opinión. Entonces, sigue diciendo
Lo siguiente. Ah, por último, olvidé algo la última columna. Dice la norma, porque es hasta el 15. Dice, Daniel, discúlpeme, cuando estamos en un marco de imagen fiel como NIF, ¿sí? ¿Realmente se logra la imagen fiel? ¿Y qué es lograr la imagen fiel? Usted ya evaluó si la presentación, la estructura y el contenido de los estados financieros es correcto, adecuado como lo exige el marco. ¿Sí? Entonces aquí vamos a añadir una palabra más y es presentación y estructura de los estados financieros. Entonces los estados financieros dicen que se presenten de forma comparativa, ¿sí? Pero también que se presenten corrientes y no corrientes y otras cosas. Así que último ladrillo a esta columna, vamos a llamarlo presentación y estructura de los estados financieros. Presentación y estructura. Sé que no se ve bonito, pero cuando hago una infografía sobre esto se va a ver bien chévere. Entonces, políticas, revelaciones, estimaciones, un favor, presentación y estructura. Nótese que dar opinión limpia no es fácil. Los indicadores dicen lo siguiente, que en el mundo las opiniones limpias son cerca del 95% de las opiniones en el mundo. 95. Y es que es extraño encontrarse con una opinión que no sea limpia, ¿no? La mayoría de opiniones son limpias. Entonces el auditor que emite una opinión limpia debió agotar estos 3 pasos para construir su opinión. Listo. Luego entonces que la opinión ya es limpia, la norma va a aclarar lo siguiente. Y dice la norma. Entonces, Daniel, usted ya evaluó esos 3 y ya me puede decir si nos vamos con la limpia o nos vamos por la que no es limpia. O sea, modificamos esta estructura. Dígame, por favor. Eso dice el párrafo 16. Dice, el auditor expresará una opinión limpia cuando esas 3 columnas, ¿sí?, me digan que sí. Eso quiere decir que los estados financieros han sido preparados en todos los aspectos materiales de conformidad con el marco. Esa es la frase que identifica esta norma. Listo. Pero, dice la norma, expresará una opinión modificada, o sea, diferente de la limpia. Para eso váyase a la 705, Daniel. Yo no la ayudo. La NIE 700 dice, no, si es diferente a la limpia, o sea, si falló usted en alguna de las columnas, vaya por favor a la 705, allá le ayudan. Listo. Y dice la norma lo siguiente. Usted va a una opinión diferente a la limpia cuando no esté libre de incorrección y tiene sentido. Si voy a una limpia cuando no hay incorrección, pues debo ir a una no limpia cuando sí hay incorrección. Me explico con el tablero que es mi mejor amigo. Entonces vamos a borrar esto aquí para que quede claro. Entonces, Daniel, usted ya sabe las 3 condiciones para quedarse en la limpia. Listo. Entonces, ¿cuáles son las condiciones para irse a la modificada, a la que no es limpia? Las 3 condiciones, aunque la norma solo menciona 2, para mi sorpresa. Las 3 condiciones son, primero, que los estados financieros no estén libres, no libres. Sí, entonces, si usted me dice, ¿sabe qué? Es que no corrigieron este deterioro, no lo reconocieron. No, esos activos no los midieron correctamente. Esos pasivos que están allá están subestimados. Eso no está libre de incorrección. Y si no está libre, toca hacer una modificada, una salvedad, una negativa, una abstención. Cuando usted no haya podido obtener evidencia, eso va a decir enseguida la norma. Entonces vamos a colocar aquí otro no. No evidencia. Sí. Para mi sorpresa, la norma no considera la tercera columna. ¿Sí? Y la tercera columna es, pues Daniel, que la presentación, que las políticas, ¿sí?, que las estimaciones no se preparen conforme al marco. Otro no. Entonces, en vez de haber unas columnas, todo esto está ya derrumbado. Ahora, pero en uno solo de esos que usted falle, ya no es limpia. No es que tiene que fallar en los 3, en uno solo. Ya no es limpia. Eso es lo que va a decir ese párrafo que está
aquí a continuación. Dice, entonces, que no está libre o que usted no puede obtener evidencia. Ahí me sorprende que la norma no diga y la presentación que no esté conforme a la norma. ¿Listo? Entonces, eso menciona el párrafo 17. Luego el párrafo 18, que es el 18 y el 19, que son los últimos que vamos a leer, y vamos a dejar la preparación del informe para el próximo club de lectura, donde vamos a ir párrafo a párrafo, ¿sí? De acuerdo al orden de la norma. Aquí yo ya lo he construido y lo he compartido. Este es aquí voy a compartir la pantalla. Este es el orden que requiere la estructura, pero primero hay que ocuparse del fondo y luego de la forma. Entonces, este es todos los párrafos en su orden, no me va a hacer ningún cambio, dice la norma. No va a pasar el número 5 para el número 9, no, por favor. Sí. Entonces ese va a ser el orden, eso lo vamos a ver en el próximo club de lectura. Por ahora terminemos con los párrafos 18 y 19 y con eso agotamos ya el fondo de la norma y luego los ponemos a la forma. En la forma vamos a compartir un Word y lo vamos a construir. ¿Sí? Así que no se pierda el próximo club de lectura. Entonces dice el párrafo 18. Si los estados financieros preparados de conformidad con los requerimientos, ¿sí?, no logran la presentación fiel, ¿sí? Daniel, si no está la estructura, si no está la presentación, si no está la revelación correcta, pues yo les recomiendo que se vaya a la NIA 705 porque es que aquí no me lo aguanto, aquí no lo puedo soportar, porque tienen que estar las tres columnas. Listo. Eso va a decir el párrafo 18. Y el párrafo 19 dice, cuando los estados financieros se preparen de conformidad con un marco de cumplimiento, o sea, el marco de reglas, no de principios, ¿sí?, no se requiere que el auditor evalúe si los estados financieros logran una presentación fiel. Pues claro, aquí se requiere es que cumpla, no que logre una presentación fiel. Entonces hay que evitar utilizar esa expresión de imagen fiel y de presentación conforme al marco y de libre de incorrección material. Cambia cuando estamos en un marco de cumplimiento. ¿Listo? Eso es lo que teníamos para el club de lectura. Yo quiero hacer el resumen de siempre. Entonces, ¿de qué trata la NIA 700? De la formación de la opinión por una parte y por otra parte de la estructura. Próximo club de lectura. ¿Cuáles son los objetivos de la norma? Daniel, que usted evalúe la evidencia, que usted concluya sobre la evidencia que obtuvo de los procedimientos y se forme una opinión y que la exprese correctamente en la estructura. Que usted necesita tres cosas, tres columnas. Evidencia, ok. Libres de incorrección, ok. Que se cumplió con las revelaciones políticas, presentación y estructura, ok. Nótese, tres chulitos. Cuando eso esté listo, usted está preparado para la opinión limpia. Pero ¿qué pasa? Si su opinión no cumple con los tres, ¿sí?, si no está libre de incorrección material, si no pudo obtener evidencia, si no se preparó conforme al marco, bienvenido a la opinión modificada o calificada. ¿Sí? La salvedad, la negativa, la abstención, NIA 705, bienvenido. Pero si usted me dice que todo está ok, que se cumplieron con los tres elementos, que están las tres columnas, quédese aquí porque viene la estructura de la opinión limpia. ¿Listo? Eso era lo que teníamos para compartir esta noche. Les recuerdo que las redes están disponibles para que usted se una al grupo de Telegram. Sí, aquí está, grupo de Telegram. Se una también en Facebook a la comunidad. Allí publicamos con alguna regularidad muchas infografías, o se suscriba al canal de YouTube y nos vea este club de lectura que va a quedar grabado. Déjeme darle un agradecimiento especial por la asistencia al club de lectura. Nos vemos el próximo lo vamos a hacer muy corto para no perder esta coherencia, así que en un par de días espera la convocatoria para el siguiente club de lectura. Feliz noche y que la pase muy bien. A ustedes muchísimas gracias. Gracias Nelson, gracias a Loli, a Iván. Un placer acompañarnos. Nos vemos en el próximo. Chao. Hasta la próxima.
noches. Buenas noches, que estamos.